Comenzamos este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día nos acompaña para hablar de su libro, además uno de los más vendidos de las últimas semanas, Renato Garín. Ahí está el libro, de hecho, El Patio del Poder, de Editorial Planeta, que es justamente la revisión histórica, por así decirlo, de uno de los espacios, pasillos, aulas, patios más importantes de nuestro país, sobre todo por el tema político, jurídico, del poder, cómo se ha mantenido durante el siglo XX, principio del siglo XXI. El Patio del Poder habla de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Renato Garín González, de hecho, es abogado y además parte de, yo diría, de esta facultad, que además tiene mucho que contarnos, sobre todo por cómo se ha vivido todo el proceso político social de las últimas décadas, que está íntimamente relacionado con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. A Renato Garín le damos la bienvenida y le agradecemos el tiempo. Renato, gracias por aceptar la invitación. Sí, ahí sí. Hola Armando, ¿cómo estás? Un placer estar acá en tu podcast de historia. Oye, Renato, bueno, al inicio siempre le preguntamos a las personas cuál es la motivación para escribir un libro. En este caso, tú formaste parte, por así decirlo, del proceso histórico que se vivió desde 2019, que está íntimamente relacionado con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. De hecho, los actores políticos de hoy también salieron de ahí. Tú fuiste parte también de este nuevo proceso político que se fue dando, pero me interesa saber en qué momento decides que quieres indagar sobre la historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y concretarlo en un libro. Bueno, la primera intención estaba desde 2009, más o menos, cuando ocurre la toma del año 2009, comandada por Gabriel Boric contra Roberto Naum. Ya tenía abundante material en ese momento, y además en las otras publicaciones, particularmente en el libro El Lobby Feroz del 2016, me había quedado en el tintero el asunto de los abogados, ¿no? De la importancia de los abogados en esta sociedad chilena de esta época. Entonces, todos estos afluentes llevaban a que había que escribir una historia de la Facultad de Derecho, con este tinte político, pero desde dentro de la facultad, ¿no? O sea, una historia íntima del poder. Y ese era el plan. Una vez que ocurren los hechos que tú estás describiendo, la necesidad del libro me pareció aún mayor, ¿no? Porque los constituyentes, las personas más vociferantes contra la Constitución del 80, los protagonistas políticos del presente, se remiten en último término al patio de esta facultad. Bueno, y de hecho, a propósito de esto último, es justamente Augusto Pinochet uno de los alumnos de la Universidad de Chile en la Facultad de Derecho, y es quien finalmente, por así decirlo, la transforma o presiona para que haya una transformación a su favor, es decir, hay una intervención clara de la dictadura. ¿Cuál es la historia de Pinochet con la Facultad de Derecho? ¿Cuál es su relación ahí? Bueno, él ya era capitán de ejército, ya era académico incluso en la Academia de Guerra, cuando se matricula como estudiante de Derecho de manera formal, habiendo dado el bachillerato. Él entra en la generación del 55, solamente hace un año en la facultad. Son muchas personas que hacen 1 o 2 años y después se van, Carola Toá, Pato Fernández y otros. Y Pinochet se va al 56 a Guayaquil, donde comienza su historia ecuatoriana, ¿no? Que esa es otra rama de su biografía. Además, tiene un vínculo una vez que ocurre el golpe con una serie de abogados civiles, estafeta, que se asocian a la dictadura y que se vuelven funcionarios en diversos puntos estratégicos del Estado de la dictadura. Y además hay una figura muy cercana a él, que es la figura de su suegro, Iriart, el papá de Lucía Iriart, que era un abogado de la Chile radical, masón de derechas, anticomunista, ¿no? Entonces empieza a hacer sentido esta figura de Pinochet, ¿no? Un estudiante de derecho resentido con este patio, con esta voz de su suegro encima, habiendo sido él un capitán de ejército ya en Pisagua. Acuérdate que antes de ser capitán, él pasa por Pisagua en el periodo de González Videla. Entonces, este anticomunismo en Pinochet ya venía fraguado, creo yo, desde su experiencia universitaria. Bueno, la figura, yo diría, una de las figuras centrales y maestro de algunos que conocemos hoy día, ya vamos a hablar de ello, es el apellido Bascuñán Valdés. De hecho, está ligado justamente a la Facultad de Derecho porque es parte de los que transforman, por así decirlo, esta facultad en algo que va más allá del derecho.
está relacionado con la política, están los Alessandri, que finalmente Arturo Alessandri Palma la concreta el nuevo edificio. ¿Cuáles son las variantes, o por así decirlo, cuál es la influencia primera de los Bascuñán Valdés y cómo influyen también en la política para que la Facultad de Derecho se transforme en ese gran estandarte del nuevo Chile que se ha llamado a inicios del siglo XX? Bueno, a mi entender, los Bascuñán Valdés son la historia misma de la institución. A ese nivel estamos hablando, o sea, se confunde la biografía familiar con la historia institucional de este lugar, así de relevante son esos apellidos. El más relevante es Aníbal Bascuñán Valdés, que es algo así como un prohombre de esta facultad, primer doctor en Derecho en España, una tesis muy influyente sobre el Tahuantinsuyo, sobre los incas. Tiene además numerosas publicaciones, más de 50 publicaciones, le conté yo en la investigación que hice, y además, aparte de ser docente de Historia del Derecho, le conceden un lugar de autoridad, de director primero y después de miembro del Consejo Directivo de la Escuela de Administración Pública que nace al alero y dentro de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Esto muy poca gente lo sabe, que allí estudiaban abogados y administradores públicos durante un tiempo, cuestión que después se radica, ¿cierto? Y se arma otra facultad que es la Facultad de Gobierno. Entonces Aníbal Bascuñán Valdés, en este doble rol de formador de administradores públicos y formador de abogados humanistas, por así decirlo, como un gran bachillerato humanista esta facultad, toma gran relevancia porque es el símbolo del humanismo dentro de la facultad versus los civilistas, un poco más cuadrados, más encajonados, representados por el apellido Alessandri, ¿no? En este caso Arturo Alessandri Rodríguez, hijo de Arturo Alessandri Palma. Y es el hijo de Aníbal Bascuñán Valdés, Antonio Bascuñán Valdés, quien termina siendo el decano designado por Pinochet el 74. Entonces a mí me parecía, Armando, que esto era una historia que no podía sino contarse. O sea, no podíamos dejar esta historia a 50 años del golpe de Estado sin contar cómo este hombre, muy vinculado con la élite zapallarinas, casado, ¿cierto?, con Soledad Rodríguez Subercasó, hijo de Berta Valdés, descendiente de los Valdés dueños de Locaña, actualmente comuna de la Florida. Estamos hablando, es decir, de la oligarquía venida a menos durante el siglo XX, como ese hombre, ese hijo de este grupo tan influyente de la sociedad chilena, termina siendo decano designado de una dictadura genocida, ¿no? Esto a mí me parece que era muy interesante, vibrante históricamente, y nadie lo había contado, ¿no? En un país de historiadores, en una escuela de derecho llena de historiadores de premios nacionales de historia, nadie había querido contar esta historia. ¿Por qué? Porque los costos que se iban a pagar iban a ser enormes. Bueno, y antes de ir a lo que ocurrió con la dictadura y decir la intervención ya de lleno de la Facultad de Derecho, está justamente relatado en tu libro cómo comienza el tema de la reforma universitaria, que se da justamente en la Chile y se da también en la Católica, con ese famoso lienzo, ¿no es cierto?, que ponen los estudiantes de la Católica, el Mercurio mienta, además, rebelándose frente a este poder oligárquico que estaba cayendo. Pero hay una figura que yo diría es interesante, que es Ricardo Lagos, que aparece justamente como estudiante de la Facultad de Derecho. Ricardo Lagos, que además pierde el decanato. ¿Cuál es la historia, por así decirlo, inicial de Lagos ahí en la Facultad de Derecho, que después se transforma en esta gran figura política, incluso presidente de Chile? Bueno, yo, Lago, tengo que darle las gracias primero. Ha sido muy gentil para este libro. Yo lo entrevisté 2 veces. Me permitió preguntarle cosas muy íntimas que él no había hablado con nadie, que no le había relatado a nadie desde su punto de vista, que era su experiencia frustrada que tú estás contando en la escuela de Derecho. Ricardo Lagos era originalmente un radical moderado que entra a la Facultad de Derecho siendo ya un alumno muy destacado en la educación pública y en la Facultad de Derecho brilla tempranamente. Tiene gran influencia sobre él un profesor de Derecho Económico. En la Facultad de Derecho está esta tradición de decirle derecho adjetivo al conocimiento, es decir, en vez de enseñar economía se enseña derecho económico, en vez de enseñar historia se enseñaba derecho histórico y así. Entonces, este profesor de derecho económico se llamaba Alberto Baltra, ¿no?, que era un líder radical de, uno podría decir, el ala izquierda del partido, ¿no? Y en el ala derecha del partido estaba Eugenio Velasco Letelier, padre de Andrés Velasco. Lagos gana la presidencia del Centro de Estudiantes, nada menos, el 58,
el radicalismo dominaba estructuralmente la facultad, y él entonces se vuelve un nombre muy clave dentro de las juventudes radicales, primero los llamados GUR, Grupos Universitarios Radicales, que todavía existen, y luego en la campaña de Julio Durán, ¿no? Julio Durán que compite contra Jorge Alessandri Rodríguez, hermano de Arturo Alessandri Rodríguez, y esta historia es la historia de 5 o 6 clanes, ¿no? Es muy notable cómo volvemos siempre a los mismos apellidos, tú te das cuenta, avanzan las décadas y siguen los mismos apellidos, son muy pocos los que entran, ¿no? Entonces Lago queda en una posición muy incómoda porque una vez que Julio Durán pierde, él se da cuenta que el radicalismo ya no es la vanguardia política que era antes cuando era estudiante, el país queda en manos de un derechista, hijo de un expresidente, y el radicalismo se quiebra. Una parte del Partido Radical entra al gobierno con Alessandri el 62-63, y otra parte del partido se sale del partido y renuncian al partido. Ricardo Lago entre ellos, y otros más, ¿no? Genaro Herragada me parece que también en su juventud es uno de esos que se sale. Entonces, está esta historia de Ricardo Lago, la primera historia de Ricardo Lago, de cómo Ricardo Lagos era un líder radical, un líder joven radical, que termina fuera del Partido Radical porque el Partido Radical hace un giro hacia el alessandrismo en el 62-63. Y ahí comienza entonces el giro izquierdoso de Ricardo Lagos, que termina siendo 10 años después, 69, candidato a el decanato de la facultad, donde compite contra Eugenio Velasco, que ya se había ido al Partido Radical también, y es una elección muy polarizada, donde Lagos gana el estamento de estudiante y de funcionario y pierde entre lo académico, primera elección donde votan los 3 estamentos, y queda entonces muy fracturada la convivencia de todo este radicalismo cultural, militante y no militante, en general masones, porque la Facultad de Derecho se quiebra, un lado con Velasco, otro lado con Lago. Lago era alumno de Velasco, por ende la ruptura fue muy profunda, ¿no? Lago se va de la facultad, deja de estar, digamos, físicamente, que es algo muy común en estos líderes, se van del espacio, Elwin hace algo parecido después, y Lago entonces concreta su giro hacia la Unidad Popular, siempre escéptico, creo yo, eh, siendo muy brillante académicamente por su tesis de grado y termina siendo nombrado, cierto, embajador en la Unión Soviética, nada menos, ¿no? Por Salvador Allende, y nunca es ratificado por el Senado, porque entonces el Senado ratificaba a los embajadores y nunca le dan la venia en el Senado, entonces Lagos queda nombrado en la Unión Soviética, pero nunca ejerce la embajada como tal, hasta que llega el 11 de septiembre del 73 y ahí conocemos otra historia, ¿no? Bueno, y a propósito de lo que ocurre el 11 de septiembre, viene también la intervención de la Facultad de Derecho. Tú le decías, Augusto Pinochet fue un ex estudiante, y él, tú lo cuentas acá en el libro, El patio del poder, por así decirlo, tiene una obsesión con tiene una obsesión porque él conoce lo que pasa en el patio del poder, por así decirlo, en la Universidad de Chile. Está la historia también relatada a propósito de Elwin, de Rosende con Elwin, que eran finalmente colegas de trabajo, por así decirlo, y donde el quiebre es total. Es decir, ellos, no sé si nos puedes relatar brevemente cuál fue el encontrón que tuvieron y finalmente nunca más hablaron, siendo Elwin un gran jurista también y Rosende este interventor, junto con Bascuñán Valdés, que son estas figuras también que marcan los inicios de la dictadura dentro de la Escuela de Derecho. Bueno, el pinochetismo, eh, como concepto sociológico, está más bien compuesto por miles que por militares. Esto es súper importante entenderlo. Son miles que se disputan la oreja de los militares. La Facultad de Derecho en específico, que en esta conversación, es intervenida de inmediato. Me doy a entender, 2 de septiembre Pinochet diga ya metamos mano. No, la intervención empieza por arriba. La Fuerza Aérea, por diversas razones culturales, recibe como un estanco a la antigua la educación superior de manos de Pinochet. Y le dicen, ustedes van a ser los rectores, van a encargarse de ordenar el asunto. Porque era la Fuerza Aérea la que era percibida en estas 4 ramas castrenses como la más izquierdosa, fundada por socialistas, ¿cierto? En los 30, muy vinculada con el nacimiento del Partido Socialista, Marmaduke Grove, etc. Entonces, esta rama que es la Fuerza Aérea, a través de aviadores cercanos a la dictadura,
son nombrados rectores. El primero de ellos es César Ruiz Danjó, que había sido ministro de Transporte de Allende en el segundo gabinete militar, que termina cayendo por la toma por el segundo paro de los camioneros, que vota, ¿cierto?, el gabinete donde estaba Carlos Prats como ministro de Defensa, y eso trae como consecuencia el nombramiento de Pinochet y el golpe de Estado. Entonces, el pinochetismo en la universidad son los aviadores arriba y civiles abajo de los aviadores. Esto es súper importante entenderlo. Muy poca gente se ha metido en este asunto. En la Facultad de Derecho, nadie había escrito sobre esto. ¿De qué pasó el 73-74? Estando César Ruiz Danjó como rector designado arriba, Máximo Pacheco Gómez, último decano electo en democracia, es desafiante con el régimen, creo yo, reanuda las clases tempranamente y además empieza a recibir en su oficina, según muchos testimonios, a viudas, a madres, a padres, a parejas, esposos, señoras, ¿verdad?, de torturados, de desaparecidos y de activistas que estaban siendo perseguidos por el régimen, ¿no? En ese caso, la CNI, después la DINA. Por ende, Máximo Pacheco Gómez, este demócrata cristiano, muy católico y un naturalista, se transforma en una especie de oveja negra en esta intervención militar de la Universidad de Chile, y ya en marzo del 74, es decir, 6, 7, 8 meses después del golpe de Estado, se interviene en la facultad, se saca a Máximo Pacheco Gómez de su cargo y se busca un reemplazante civil que tenía que ser miembro del claustro. Y ahí aparece entonces el nombre Antonio Bascuñán Valdés como decano designado, y además Pinochet y la dictadura generan cargos de fiscales, algo bien insólito, un fiscal general a cargo de la Universidad de Chile, con fiscalías locales en cada facultad. Y en ese cargo de fiscal general para perseguir a la izquierda y a los demócratas cristianos díscolos, se nombra a Miguel Otero Latrop, padre de Fernanda Otero, ¿cierto? Hoy día destacada lobista, muy cercana a Sebastián Piñera. Miguel Otero, que después va a ser senador designado, ¿cierto?, etcétera. Él se encarga de exonerar académicos y alumnos por montones, ¿verdad? Especialmente en la Facultad de Derecho, donde se nombra un fiscal especial, fiscal local, ¿cierto?, debajo de Miguel Otero, que es Hugo Caldera, profesor de Derecho Administrativo, y abajito de él, en un tercer escalafón, un investigador, que era Francisco Pancho Merino, profesor de Derecho Civil. Y esa estructura, César Ruiz Danjó, Miguel Otero, estos fiscales, este decano, se encargan de exonerar a 40 docentes y a decenas de estudiantes, ¿verdad?, que algunos huyen del país, otros terminan asesinados, ¿verdad?, otros terminan haciendo clases fuera de Chile, etc. Hasta el año 76, cuando Bascuñán Valdés renuncia al decanato, según me cuentan algunas fuentes vivas, es decir, personas que recuerdan los hechos, porque es excluido de la comisión Ortúzar para redactar la Constitución, donde sí es incluido su primo Alejandro Silva Bascuñán y Luz Bulne Aldunate, vecina de Zapallar. Por ende, esto desata las envidias del conde Bascuñán y termina renunciando al cargo, pues se da cuenta que se está manchando las manos con un régimen que no le va a dar nada concreto, ¿no? Y ahí entonces, en ese vacío, marzo, abril, mayo del 76, han pasado 48 años de eso, aparece el nombre de Hugo Rosende Subriabre, profesor de Derecho Civil, educado primero en la Católica, luego llega a hacer clase a la Chile, exdiputado, alessandrista, caído en desgracia con Jorge Alessandri, ¿verdad?, quien se hace del decanato entre el 76 y el 83. 7 años de decanato de Rosende. Después de Roberto Naum, es el decano que más tiempo ha estado en continuidad, digamos, en el cargo, en esta facultad en el siglo XX. Estamos hablando de alguien muy influyente. Y entonces Hugo Rosenda a la izquierda y los demócratas cristianos díscolos van a dirigir su energía histórica y van a decir: la representación fáctica de Pinochet en la facultad es Rosende. Pero eso es falso. Lo que sostiene el libro es que con Rosende solo se exonera a un profesor, que es Gabriel de Pujada, y con Bascuñán se exoneran a 40 profesores, que por ende la intervención real se hace con Bascuñán y no con Rosende. Lo que ocurre es que Pinochet, después del 83, cuando queda sin ministro de Justicia, cuando se va a su prima Mónica Madariaga, nombra a Rosende como ministro de Justicia.
Y eso hace que el antipinochetismo y la izquierda de la facultad asocie a Rosende con Pinochet y con la dictadura. Pero la intervención real se hace el 74 con la mano de Antonio Bascuñán Valdés, ¿no? Esa es la historia real, según mi tesis, que expreso en el trabajo. Bueno, hay mucho contenido en el libro, hay muchos personajes, pero yo diría, hay dos que justamente hoy día son percibidos como gente mucho más de izquierda, radical, progresista, vanguardista. Uno es justamente Fernando Atria, eh, y justamente hay otro amigo, Ruiz Tagle. Em, ¿Qué pasó con ellos? Tú en el libro también planteas, ¿hubo real conversión? Porque ellos son discípulos de Bascuñán Valdés, pues ellos son finalmente parte de esta élite que estudió con los interventores, es decir, que se adhirieron o que estuvieron al alero o a la sombra de la dictadura, con gente, con los civiles que apoyaban la dictadura, pero que después los vemos finalmente siendo los más radicales para derrocar, derrotar, eliminar la constitución de Pinochet de 1980. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con Atria, con Ruiz Tagle, con toda esa gente que em, no quiere no quiere mirar para atrás y ver que fueron finalmente también discípulos de interventores de una dictadura? Son gente que estuvo ahí al lado y gente que estuvo al lado de la dictadura. Bueno, es muy interesante, ¿no? Porque esto también ocurre en el nazismo, en el stalinismo, en el fascismo italiano, ¿no? Que los civiles que participan del régimen, como que después se olvidan, ¿verdad? Sufren como una especie de lagunas de historia, o su memoria les va tapando lo que realmente ocurrió. Una especie de negacionismo, puertas adentro, ¿no? Pienso yo que Bascuñán, estamos hablando de Antonio Bascuñán Valdés, ¿cierto? El conde Antonio Bascuñán Valdés, abuelo del alcalde de Zapallar. Esto es muy importante entenderlo, es una familia muy influyente en Zapallar. Zapallar es probablemente la comarca más influyente del país. Antonio Bascuñán Valdés, como digo, cuando deja el decanato, me parece a mí que muy inteligentemente se ocupa de construir un grupo de estudiantes que lo defiendan a posteriori para siempre, ¿no? El primero de ellos, Enrique Barros Bourí, que hoy día es probablemente el jurista más conocido del país, tratadista de derecho privado, gran abogado del Grupo Mate, autoridad del Centro de Estudios Públicos, medalla Juvenal Hernández de la Universidad de Chile, doctorado y postdoctorado, digamos, en fin, una especie de prohombre del derecho, Enrique Barro, también me dio entrevistas para este libro. Él es el primer discípulo de Bascuñán, ¿no? Los Babá, Barros Bascuñán. Babá, recordemos, gran puntero derecho, de Brasil 62, ¿no? Que termina jugando de 9 porque se lesiona Pelé, y Garrincha termina protagonizando el Mundial. Bueno, esta dupla Babá, Barros Bascuñán, forman un seminario informal mientras era Rosende el decano. Y este seminario informal, castigado por Rosende, Rosende muy inteligente, sabía que ellos eran muy inteligentes, que por ende había que tenerlos muy arrinconados, los manda a sesionar en este seminario informal a la Torre del Reloj, que hay una oficina administrativa arriba en la facultad donde está el reloj. Y ahí se genera este grupo de la Torre del Reloj, ¿no? Donde sus estrellas son Generación 77, Pablo Ruiz Tagle, Carlos Franz, Alfredo Jocelyn Holt. Después, generación 81, Antonio Bascuñán Rodríguez, el hijo del conde, nieto de Aníbal, tío del alcalde de Zapallar. Te insisto, esto es un amasijo hecho de cuerda y tendones, diría Silvio Rodríguez, digamos. O sea, en cualquier minuto sale un cole chancho aquí, a lo García Márquez. Esto es una comarca, realmente. Y entonces el bascuñanismo, ya cultural en la facultad, empieza a funcionar como una oposición intelectual contra Rosende. O sea, el ex decano pinochetista contra el actual decano pinochetista, acompañado de un grupo de muchachos de la élite, ¿no? Ruiz Tagle, de la élite, Colegio Tabancura, Jocelyn Holt, hijo de un diplomático irlandés, ¿cierto? Enrique Barros Bourí, Eugenio Besa, en fin, María Eugenia Bambach, Lucas Sierra, generación 83. Te estoy diciendo lo que me acuerdo de memoria, digamos, son muchos, muchos. Hasta que en la generación 87 aparecen los discípulos definitivos probablemente, ¿no? Los más connotados, creo yo, que son Rodrigo Correa, que llega a ser decano de la Escuela de Derecho de Adolfo Ibáñez, y Fernando Atria.
Y para efectos políticos, creo yo, las dos estrellas del bascuñanismo son Generación 77, Pablo Ruiz Tagle, el actual decano, Generación 87, Fernando Atria Lemaitre, el principal intelectual de la izquierda radical hoy día en Chile. Por ende, el bascuñanismo, este señor que venía del pinochetismo, de Zapallar, de la familia Valdés, de la oligarquía venía menos, termina pariendo intelectualmente a Fernando Atria por un lado y a Pablo Ruiz Tagle por el otro. Y lo más curioso de todo es que Pablo Ruiz Tagle, Fernando Atria y los demás se ocupan de que el asunto del 74, es decir, el vínculo pinochetista de Bascuñán, se olvide, no se comente, nadie hable de ello. Al punto que le hacen un libro tributo, esta gente hace libro en homenaje a los demás. Es bien curiosa esa práctica de los abogados, es el libro en homenaje a los demás. Eh, y ese libro tiene 712 páginas, pesa 3 kilos y no se refiere una sola vez a la dictadura militar, cívico-militar. Por ende, es una especie de negacionismo, ¿te das cuenta? Conducido por Fernando Atria y Pablo Ruiz Tagle para lavar la imagen de Antonio Bascuñán Valdés. A mí parece que visto así, presentado así el asunto, es gravísimo, ¿te das cuenta? Porque ocurren los 50 años del golpe de Estado y en vez de hablar de esto, hablan de cualquier cosa, de Manuel Conchera, de Pedro Espinosa, de Krasnov, ¿cierto? Pero no del ex alumno Pinochet, no del ex decano Bascuñán y no del ex fiscal general Miguel Otero. Entonces es un acto de cinismo bien intragable, ¿te das cuenta? Bueno, y acto de cinismo, tú lo planteas acá en el libro, a este líder carismático, ¿no es cierto? Que ha formado parte también de este grupo que tú también formaste, que es el Frente Amplio, que sería esta nueva camada política, pero donde algunos cayeron, por así decirlo, en el encanto, han caído en el encanto del teólogo jurista que es Fernando Atria. Este teólogo que va sembrando, por así decirlo, su pensamiento y que tuvo su culmine en el proceso de nueva constitución, en el cual tú participaste también. Em, ¿Qué es él a propósito? Y te lo pregunto porque uno, o estamos acostumbrados en Chile que las figuras intelectuales, por así decirlo, sean finalmente las que influyan de tal manera en la política o en otros ámbitos para ir tomando decisiones. Por ejemplo, una figura intelectual que nació con el estallido es justamente Fernando Ate, que dice lo que hay que hacer cuando se redacta la nueva constitución. Pero ¿qué es él? En el libro obviamente está detallado, pero para ti, ¿qué es él hoy día y qué ha sido también? ¿Es un converso, es un camaleón o siempre fue un seguidor de un designado por la dictadura? Yo pienso que, en último término, Fernando es un demócrata cristiano izquierdizado, muy similar a la izquierda cristiana en los 70, muy similar al MAPU de los 60, muy similar. Es un seguidor de la teología de la liberación, es un catolicismo de izquierdas, es una acción católica puesta en la política. Él entra a la democracia cristiana a finales de los 80, se decepciona en la transición, se vuelve autoflagelante, entra al PS el 2010 y finalmente recala en el Frente Amplio. Él llega después al Frente Amplio. ¿Tú te acuerdas que él intentó ser candidato presidencial por el PS? Y él apoyó a Guillé en la campaña del 2017 cuando nosotros estábamos con Beatriz Sánchez. Por ende, él no nace con el Frente Amplio ni está vinculado al Frente Amplio, sino que él llega al Frente Amplio. Lo que sí ocurre es lo que tú describes, que él tiene esta capacidad, esta especie de obsesión, que viene de Bascuñán, esto es muy importante entenderlo, de generar grupos de adherentes, de fans, de ayudantes, de a 20, de a 30 personas, que los siguen para arriba y para abajo y que hacen como unas sesiones de discusión, de lectura de textos muy relevantes para la humanidad, ¿no? Y esto va generando los llamados atrianos, ¿no? Tal como estaban los vascuñanistas, que eran Ruiz Tagle, Barro, Jocelyn Hall y los demás, existen también los atrianos hoy día, ¿no? Que son muchísimas personas, al punto que Fernando ha llegado a tener en estos últimos 15 años cerca de 150 ayudantes. Esto es una locura, realmente una locura. Y entonces esta fuerza social, todos estos abogaditos, digamos, recién titulados, le permiten armar un lote, como se dice en política, en el Partido Socialista, no lo llamaba izquierda socialista. Y ese punto, cuando él arma este grupo de la izquierda socialista, es lo que le permite ser candidato presidencial. Por ende, a la pregunta de qué es finalmente Fernando Atria, es un demócrata cristiano que se radicaliza al punto de terminar con Boric.
pero Boric también es un católico de izquierdas. El padre de Boric era un demócrata cristiano, lo sigue siendo. Por ende, creo que eso es lo que hay que estudiar. Por eso el capítulo 5 creo yo que es el más importante del libro, que explica que en el fondo esta vanguardia atriana son lectores del liberacionismo sudamericano, tal como lo es el Papa Francisco, por ejemplo. ¿No? Entonces ahí hace más sentido, ¿entiendes? Estamos viviendo, o ya terminó, pero estamos encima de el fenómeno de la vuelta al liberacionismo a través del Papa y de estos intelectuales latinoamericanos metidos en la política. Me parece que ahí hace mucho más sentido toda la obra de Fernando que en vez de las discusiones que he tenido con Daniel Manzú y Hugo Herrera, ¿cierto? Que lo describen como si fuera un marxista, ¿no? Que en realidad no lo es. Él es un católico radicalizado. Em, ¿Cuáles son las consecuencias? Nos queda poco tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias del libro? Porque hubo consecuencias, para ti por lo menos. Em, y qué ha pasado también con las figuras que te han perseguido? Sobre todo los que aparecen nombrados acá. Bueno, el libro creo yo que tiene cuatro jinetes del apocalipsis, por así decirlo, ¿no? Que uno es Antonio Bascuñán Rodríguez, que es el hijo de Antonio Bascuñán Valdés, que a mi entender ha permitido que Fernando Atria, Pablo Ruiz-Tagle y los demás inventen un mito en torno a su padre que es falso. Yo creo que hay que tener bastante estómago para permitir que Atria invente un mito sobre tu papá, sabiendo tú la verdad, digamos. Después creo yo que Jocelyn Holt sale muy damnificado. Su libro La Escuela Tomada, en el fondo, queda un tanto ridiculizado por este libro, creo yo, porque es un libro muy superficial, de una opinología educólogo de tercera categoría, pienso yo, donde Jocelyn Holt mancha su carrera con este libro, abandona su historia general y se pone a escribir libros a pedido para la familia Yarur después. O sea, es un hombre que gira completamente por la locura que le genera el patio de la facultad y el vínculo de su mujer con Gabriel Boric, que es el punto que no habla en su libro, ¿no? Después el damnificado, por supuesto, es Pablo Ruiz-Tagle, que es el decano, que está siendo señalado como una especie de negacionista, ¿cierto?, de la figura de Bascuñán y especie de imitador de Bascuñán. Y obviamente Fernando Atria, quien hemos descrito recientemente, ¿no? Entonces, estos cuatro tienen su influencia en Santiago, ¿verdad? Y conocen mucha gente, y entonces salen a pelarte, salen a atacarte, a tratar de moverte a los lugares donde estás. Consiguieron que yo no pueda ejercer mi cátedra en la Universidad de Chile, una cuestión insólita, realmente. Una vulneración de la libertad de expresión impresionante, pero como hemos visto que la universidad funciona así ahora, parece más coherente, ¿verdad? Y por otro lado, obviamente, pienso yo que ellos tienen el enorme problema de aquí en adelante, de que si no responden con un libro equivalente o con algún tipo de narración alternativa, lo que va a quedar es lo que estoy diciendo yo, que es que son descendientes intelectuales de un decano designado por la dictadura militar. Y hagan lo que hagan, eso va a seguir siendo así. ¿Y por qué ocurrió esto, creo yo? Porque en el fondo les preocupa más su reputación que su conciencia. Les preocupa el qué dirán, el qué van a decir de ellos, el que dijo Juanito, Juanito, ¿cierto? Que dicen en Zapallar, y no la verdad y la conciencia tranquila. Y eso es muy propio de la pequeña burguesía, que es la clase social que ahora domina la facultad. La facultad un tiempo fue un lugar de caballeros, ¿cierto? Oligarcas, ¿verdad? Las niñas de la élite. Hoy tiene un lugar de las clases medias trepadoras, ¿cierto? Arribistas, pequeño burguesa, ¿verdad? Y estos hombres, estas mujeres, hacen suyo esos valores. Los valores de la pequeña burguesía, donde la reputación y el qué dirán de mí, ¿cierto? Y qué piensa el otro de mí, y qué se escribió sobre mí, es lo más relevante de todo, ¿verdad? En cambio a mí, lo que me preocupa es la conciencia, la verdad y la historia. Y me parece que el libro es sumamente sólido. Es un libro que habla de la dictadura militar, del periodo allendista, de la concertación, del Frente Amplio, del nacionalismo de derecha, y los deja a todos más o menos en el lugar donde tienen que estar. Y hasta aquí, salvo reproche ad hominem, es decir, dirigidos contra el autor, de que yo soy loco, de que soy enfermo, de que estoy obsesionado, el libro no ha recibido ninguna crítica seria por gente que tiene premios nacionales. Por ende, a un mes, ya con la primera edición agotada, me parece a mí que el triunfo del libro, no el mío, sino el del libro, es total. La historia que cuenta es verdad, los personajes que están relatados hicieron lo que hicieron, y estos cuatro jinetes del apocalipsis están ridiculizados en la opinión pública. Creo que el decano está ridiculizado, Fernando está ridiculizado, Pascuñán está callado y fondeado su estudio jurídico donde defiende a Giorgio Jackson y otros más, y Jocelyn Hall, bueno, se defiende a través de sus amigos que son Cristian Bofill y Gloria Faun de la Tercera. Cristian Bofill en ex ante y Gloria Faun de la Tercera. Pero yo no los veo, digamos, por así decirlo, contestando. Los veo tratando de esperar que pase el temporal, porque para ellos está un temporal. Nunca creyeron que alguien iba a rascar la historia de 50 años atrás y iba a decir lo que son. Renato Garín es autor de este libro.
El patio del poder, diríamos que quizás va a ser uno de los libros más importantes de este año por el impacto que ha tenido, no solo por la gente que aparece, sino también por la trascendencia que tiene la historia, ¿ah? El libro que faltaba, por así decirlo. Y además aprovechamos de destacarlo como el recomendado de este 2024 porque por así decirlo, es un libro fundamental para entender a los que usted lee, quizás pues, a esas figuras que usted viene leyendo en algún tiempo. Bueno, algunos de ellos aparecen acá en este libro de Renato Garín González, a quien le agradecemos el tiempo. Renato, un abrazo, gracias por el tiempo. Muchas gracias, Armando. Excelente conversación. Que estés muy bien. Saludos a tu público. Gracias, chao, chao.